Bienvenido a una lección sobre la división de fracciones firmadas. Con suerte, ya viste el video sobre la división de fracciones que involucra solo fracciones positivas. Para dividir dos fracciones, multiplicamos por el recíproco del divisor. Entonces, si tenemos A sobre B, dividido por C sobre D, podemos cambiar la división a multiplicación siempre que multipliquemos por el recíproco de nuestro divisor, que es C sobre D. Observe aquí que estamos dividiendo por C sobre D, y luego vamos a multiplicar por D sobre C. Entonces, por ejemplo, si tenemos 3 negativos divididos por 1, 2, el primer paso sería escribir 3 negativos en forma de fracción. Entonces tendríamos 3 negativos sobre 1 dividido por 1, 2, y luego convertimos la división a multiplicación multiplicando por el recíproco de 1, 2, que sería 2 sobre 1, y ahora podemos multiplicar como lo haríamos normalmente. Entonces negativo 3 veces 2 es negativo 6. Una vez 1 es igual a 1. Entonces este cociente es igual a 6 negativo. Sin embargo, al igual que cuando multiplicamos fracciones, se recomienda que simplifiquemos los factores comunes entre los numeradores y los denominadores antes de multiplicar. Así que echemos un vistazo a algunos ejemplos más. Para 3, 8 negativo dividido por 2, 3, escribiremos esto como un problema de multiplicación multiplicando por el recíproco de 2, 3. Y luego para negativo 3, 8, voy a mover el negativo arriba en el numerador. Creo que es más fácil seguirlos cuando están en el numerador. Entonces tendremos tiempos 3, 2. Y luego queremos ver si podemos simplificar. Estamos buscando factores comunes entre los numeradores y los denominadores, y no hay ninguno aquí, por lo que podemos seguir adelante y multiplicar. Negativo 3 veces positivo 3 es negativo 9, y 8 veces 2 es igual a 16. Una cosa a tener en cuenta aquí, puede haber sido tentado a simplificar los 3 y el factor común de 2 aquí, pero no podemos simplificar hasta que primero escribamos el problema como una multiplicación de dos fracciones. Para el siguiente ejemplo, en lugar de dividir por 33 10 negativo, vamos a multiplicar por 10 33 negativo. Entonces escriba esto como negativo 11 sobre 6 veces el recíproco de negativo 33 10. Sería negativo 10 sobre 33. Tenga en cuenta que 6 y 10 comparten un factor común de 2. Hay 3 2 en 6 y 5 2 en 10, y luego también que 11 y 33 comparten un factor común de 11. Hay un 11 en 11, y hay 3 11 en 33. Ahora podemos multiplicar, sabiendo que nuestra fracción estará en la forma más simple. Tenga cuidado con nuestras señales aquí. Esto es negativo una vez negativo 5, que es positivo 5, y 3 veces 3 es igual a 9. Ahora, si encontramos este método de simplificación desafiante, podemos escribir los numeradores y denominadores en forma de factores primos, y voy a seguir adelante y mostrarlo. Entonces, comenzando con nuestro problema de multiplicación, 11 es primo, así que lo dejaré como 11 negativo, y la factorización prima de 6 sería 2 veces 3. La factorización prima de 10 sería 2 por 5, y para 33, tenemos 3 veces 11. Entonces, este método es un poco más de trabajo al principio, pero es bueno porque puedes ver los factores comunes. Aquí vemos 11 sobre 11 que se simplifica a 1, así como 2 sobre 2. Y luego, observando nuestros signos, esto es negativo una vez negativo 5, que es 5, y 3 veces 3 es 9. Entonces el resultado es el mismo. Lo primero que tenemos que hacer aquí es escribir 4 negativos como fracción. Entonces podemos pensar en esto como negativo 4 sobre 1. Entonces, en lugar de dividir por negativo 4 sobre 1, lo multiplicaremos por el recíproco. Entonces esto va a ser negativo 25 sobre 60. Veces el recíproco de negativo 4 sobre 1, sería negativo 1 sobre 4. Nuevamente, observe cómo volví a subir el negativo al numerador. Lo único que se va a simplificar aquí es que 25 y 60 comparten un factor común de 5. Hay 5 en 25 y 12 en 60. Así que ahora podemos seguir adelante y multiplicar. El numerador sería negativo 5 veces negativo. Eso es positivo 5. El denominador sería 12 veces 4, que es igual a 48. Y seguiré adelante y mostraré el método de factorización prima, de simplificar también. Para 25 negativos, tendríamos 5 por 5. Para 60, podríamos escribir 5 veces 12. 12 es 2 veces 6, y 6 es 2 veces 3. Entonces tenemos un factor de 5,
2 factores de 2 y un factor de 3 veces negativo 1 sobre 2 veces 2. Lo que notaremos aquí es que el único factor común es 5 y 5. Así que ahora multiplico todo de nuevo. Tendremos 5, 2 veces 2 veces 3 veces 2 veces 2 sería 48. Y un ejemplo más aquí. En lugar de dividir por 33 55 negativo, vamos a multiplicar por el recíproco. Entonces tendremos 6 sobre 35. Veces negativo 55 sobre 33. Bueno, 35 y 55 comparten un factor común de 5. Hay 7 5 en 35, 11 5 en 55. 6 y 33 comparten un factor común de 3. Hay 2 3 en 6 y 11 3 en 33. Observe cómo aquí también tenemos 11 sobre 11. Eso se simplificaría a 1 sobre 1. Entonces esto se simplifica muy bien. Una vez más, teniendo cuidado con nuestros signos, tenemos 2 veces positivas, esta sería negativa. Como tenemos 2 negativos, nuestro denominador es solo 7. También mostraremos el método de factorización prima. La factorización prima de 6 es 2 por 3. La factorización prima de 35 es 5 veces 7. La factorización prima de 55 es 5 veces 11. Pero tenemos un negativo. Y la factorización prima de 33 es 3 veces 11. Entonces, de nuevo, podemos ver todos los factores comunes. Aquí tenemos 3 sobre 3. Eso se simplifica a 1. 5 sobre 5 se simplifica a 1. Y 11 sobre 11 se simplifica a 1. Entonces el numerador será 2 veces negativo. Recuerde, estos se están simplificando a unos. Entonces tenemos un negativo 2 sobre 7. De nuevo, el resultado es el mismo. ¿De acuerdo? Espero que les haya resultado útil.